Vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor. Gracias, Señor, te damos por este día. Gracias por la vida, Señor. Te pedimos, Padre, que bendigas la vida de cada uno de los hermanos, Señor. Que podamos cantarte y alabarte, Señor, con todo nuestro corazón, Señor, de todo el corazón. Que nuestra alabanza sea como un perfume para tus pies, Señor. Que llegue como olor grato hacia ti, Señor. Y que podamos preparar nuestros corazones, Señor, para que podamos recibir tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hosana al Dios de las alturas, hosana al Hijo de Dios, hosana al Rey. ¿Quién contra nosotros? Aunque un ejército acampe contra nosotros, aunque la economía esté mal, aunque el país esté peligroso, aunque sea incierto cuál es nuestro futuro como país, como sociedad, como iglesia, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios nos lleva, no hay quien nos pueda salvar. Amén. No temeré.
Dios que es sobrenatural. Y cuando las fuerzas fallan, cuando uno siente que ya no puede dar más, ¿quién está ahí? ¿Quién es el que provee las fuerzas? ¿Quién es el que le da aliento a uno cuando ya no da más? Cuando parece que las circunstancias lo superan, cuando parece que las cosas salen mal, que no hay un respiro. ¿En quién encontramos las fuerzas? Solo en Dios, solo en aquel que nos creó, aquel que nos salvó, aquel que murió por nosotros, es el que nos da las fuerzas para seguir adelante. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Que la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Señor, te damos gracias, Padre, te damos gracias, Señor, por que nos permites venir a tu casa, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos permites alabarte, Dios. Te damos gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Bendecimos
Bendecimos sus vidas, Señor, bendecimos sus familias. Pedimos, Señor, por cada uno de los hermanos que no pudo venir el día de hoy, Señor. Te pedimos, Señor, que nos guarde, Señor, que cualquier cosa que les haya impedido, Señor, que venga acá el día de hoy, Señor, pueda ser solucionada, Señor, y que pueda pasar sin mayores, Señor. Te damos gracias, Señor, te pedimos que nos permitas entender, Señor, tu palabra, aplicarla, Señor, a nuestra vida y cada día ser más como tu Hijo Jesucristo, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Cuento para siempre, Buenos días, hermanos y hermanitas, que Dios les bendiga. Bienvenidas, bienvenidos. En esta mañana queremos reflexionar un poquito acerca de la vida, de nuestras vidas, ¿no es cierto? De nuestras vidas. Acabamos de cantar, cansado del camino. Oiga, así es la vida. Uno se siente agotado y mientras más pasan los años, más agotado se siente. Parece que los años le pesan a uno y es difícil. Y en el camino uno necesita sabiduría para tomar decisiones. Constantemente nos enfrentamos con situaciones en las que uno tiene que decidir en la vida. Tiene que decidir. Y muchas veces nos equivocamos en el camino. Y esas equivocaciones muchas veces nos cuestan lágrimas, dolor, angustia y sufrimiento. Entonces es de suma importancia, mis hermanos, que podamos adquirir sabiduría. La Biblia nos enseña o nos exhorta y nos desafía que anhelemos, que busquemos, que conozcamos, que acumulemos sabiduría para la vida. Entonces, todo el libro de Proverbios está lleno de eso. Acumula, busca, anhela, desea más que el oro, más que las piedras preciosas. Acumula sabiduría. Ahora, claro, en la vida usted tiene dos tipos de sabiduría. Dice el libro de Santiago, capítulo 3, verso 15 en adelante. Hay dos tipos de sabiduría. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. ¡Qué barbaridad, hermano! O sea que hay sabiduría del diablo. Hay sabiduría que no desciende de lo alto, dice, sino es terrenal, y le califica como animal, como diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. O sea, la sabiduría diabólica, la sabiduría del animal, la sabiduría humana, hermanos, dice que nos lleva, y el resultado es que hay celos, hay contención, hay perturbación, hay toda obra perversa. Ese es el resultado de caminar en la sabiduría terrenal, en la sabiduría humana, en la sabiduría que aquí le califica como del diablo. Pero la sabiduría que es de lo alto, pues esa es la otra tipo de sabiduría, la terrenal y la de la celestial, la de lo alto. Dice, la que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Santiago tendrá razón? Claro que tiene razón, hermano. Hay dos tipos de sabiduría, la sabiduría celestial, la terrenal y la celestial. Ahora, cuando hablamos de sabiduría, uno piensa que sabiduría es el conocimiento. Y conocimiento y sabiduría son dos cosas completamente, bueno, no completamente diferentes, pero son diferentes. El conocimiento es lo que usted adquiere, aprende, lee, estudia y va desarrollando. Ese es conocimiento. Pero la sabiduría es llevar a la práctica. Porque aquí vea el texto lo que dice. En Santiago, estamos en Santiago 3, verso 15. El 16 dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación. Aquí no se trata de conocimiento, hermano. Vea cómo le describe a la sabiduría terrenal. Dice, la sabiduría terrenal se descubre. ¿Cuándo se descubre la sabiduría terrenal?
Cuando hay celos, hay contención, hay obra perversa, dice la palabra, hay perturbación. Entonces, la sabiduría no es solo conocimiento, la sabiduría es vida, es puesto a la práctica lo que conocemos. Eso es el punto. Entonces, en otras palabras, a la sabiduría se le conoce por sus frutos. Facilito, facilito. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo nos conducimos? ¿Cuáles son los resultados en nuestra vida? Eso dice, este tipo de sabiduría has usado. Si hay celos, si hay contenciones, si hay obra perversa, si hay perturbación, entonces es lógico. ¿Sabes en qué sabiduría estás viviendo? En la sabiduría terrenal. En cambio, vea el versículo 17, dice, pero, eso es contraste, la sabiduría que es de lo alto, o sea, la celestial, es primeramente pura. ¿Cómo le describe? Pura. O sea, la conducta, cuando yo vivo conforme a la sabiduría celestial, cuando yo agarro el conocimiento celestial y traigo a mi vida y comienzo a vivir, el resultado es que me va a llevar por el camino puro. Y la segunda cosa dice pacífico. Y la tercera es amable, es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Bien claro, hermano, bien claro. Así que, hermanos, el desafío es, hay que acumular en nuestra vida sabiduría. Y de hecho, ese es el tema. ¿Se acuerda? Usted enfrenta la vida conforme a la sabiduría que usted tenga en la vida. En el transcurso de la vida uno va acumulando cierto tipo de sabiduría. Y hay dos tipos, la terrenal y la celestial. Si usted acumula la terrenal, así va a ser su vida. No hay manera de equivocarse en esto. Si usted acumula la sabiduría celestial, así va a ser la vida. Porque en la vida usted tiene que enfrentar situaciones y constantemente usted tiene que hacer uso de la sabiduría que usted tiene para enfrentar cualquier situación, para decidir el camino en que debo caminar. Me encanta esa historia que presenta, que fue escrita allá hace un montón de años atrás. Ese que es caminante, que le pone el regreso. Esa historia, esa novela, El progreso del peregrino. ¿Ha escuchado eso? ¿Ha leído? ¿Ha visto en el YouTube? ¿Ha visto la película? Vea, es excelente. ¿Sabe qué es lo que enseña? Enseña que un hombre, ¿no es cierto?, personificando a toda la humanidad. Todos los seres humanos vivimos así, ¿no es cierto? Cargado con un costal lleno de pecado. Así es el ser humano, cargado de pecado. Tiene que caminar en la vida. Y él se encuentra y dice, caramba, si me voy por allá, voy a tener esto. Si me voy por acá, voy a tener esto otro. Y tengo que decidir. Así es la vida. Todos los días usted tiene que decidir. Y hay decisiones que le marcan la vida. Ese es el punto. Hay decisiones que, pero si se equivoca en esto, se fregó. Claro, hay decisiones que son fáciles. ¿Qué voy a desayunar? ¿Chocolate o café? No es tan grave la decisión. Pero ¿con quién me voy a casar? Equivóquese en eso, hermano. A ver, usted sabe lo que estoy hablando. Equivóquese con la persona con la que se va a casar. Equivóquese en eso. Y se fregó por el resto de la vida, hermano. Entonces, hay decisiones que necesitan súper, ultra, hiper, bastante sabiduría, hermano. Entonces, es de sabios, hermano, cultivar la sabiduría. Y exactamente de eso, regrese por favor al Salmo 119, en donde estamos estudiando. Nos toca el versículo 97 al 104. Y exactamente de eso nos habla, la sabiduría celestial. Le llevé solamente a Santiago para que usted pueda ver, ¿no es cierto? Hay sabiduría celestial y hay sabiduría terrenal. Entonces acá lo que está el salmista enfatizando es: cultiva, desarrolla, haz crecer, acumula en tu vida bastante sabiduría, porque en el transcurso de la vida te ha de hacer falta, Ahora, la pregunta es: ¿cómo acumular sabiduría? ¿Cómo amontonar? ¿Cómo almacenar? ¿Cómo cultivar? O sea, ¿cómo desarrollar la sabiduría? ¿Cómo hacer esto?
Entonces el salmista nos habla exactamente de esto. Versículo 97 del Salmo 119, ¿no es cierto? La sabiduría celestial. Este pasaje yo le dividí en tres partes. La primera parte dice, la sabiduría, ¿sabe de qué es el resultado? Es el resultado de la pura reflexión constante de la palabra del Señor. De ahí viene la sabiduría. Tiene que usted reflexionar. Exactamente eso es lo que dice el escritor bíblico. Verso 97, vea lo que dice. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día en ella es, ¿qué dice? Mi meditación. Mi meditación. Todo el tiempo estoy meditando. Cuando dice todo el día en ella es mi meditación, me viene a la mente una escena en mi vida. Cuando yo acepté a Cristo hace muchos años atrás, viejito ya estoy. Y entonces hace muchos años atrás acepté a Cristo y mis amigos, les cuento, ¿saben qué? Acepté a Cristo. Mis amigos comenzaron a burlarse. Y claro, yo seguía reuniéndome con ellos, porque mis amigos, toda la vida han sido mis amigos y vivía con ellos, pues contento. Pero pasó el tiempo, un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, y yo era contento aprendiendo Biblia, lindo, y llevaba mi Biblia y me pongo el Nuevo Testamento, y en conversos con mis amigos, yo me iba con mi Nuevo Testamento con ellos, y contento era, hasta que ya llegó el punto en el que mis amigos me dicen, manga, solo leyendo la Biblia estás ahora. Ya párale el carro. Y no solo eran mis amigos, sino también hasta mi familia, hermano. Solo leyendo la Biblia quieres estar. Está bueno hacerse cristiano y toda la cosa, pero solo leyendo la Biblia. Ya es otra cosa, vamos al fútbol, vamos a pasearnos, salgamos al básquet, hagamos algo. Pero hermano, yo ¿sabe qué les decía? Es que la Biblia es la Biblia, hermano. No entendí, no podía explicarles como les voy a explicar ahora. La gran necesidad que tiene el ser humano. Esto es vida para nosotros, hermanos. Y por eso el salmista dice, vea, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día en ella es mi meditación. Al salmista que le hubieran dicho, todo el día solo leyendo Biblia, él hubiera dicho, amén, eso es vida para mí. Eso es vida. Es maravillosa la palabra, eso me transfiere vida. Y mientras más estudio la palabra, ¿sabe qué? Me vuelvo más sabio. Más sabio. Estoy mejor equipado para que cuando en el futuro tenga que tomar decisiones, entonces estoy listo para saber qué hacer, pues. Qué camino tomar, qué rumbo decidir. O sea, tomar la mejor decisión. Y cuando tomo buenas decisiones, el resultado, ¿sabe qué es? El resultado es que me va bien, pues. Solo toma malas decisiones y entonces chupa la consecuencia, pues. Si tomas buenas decisiones, chupa la consecuencia. Facilito, así es la vida, hermano. Pero el punto es que queremos tener la sabiduría sin esfuerzo. Sin esfuerzo. Y el punto aquí del salmista, vea el énfasis que dice, oh cuánto yo amo tu ley, todo el día en ella es mi meditación. Verso 98, me has hecho más sabio que mis enemigos. ¿Quiere ser más sabio que sus enemigos? Amén. ¿Le gustaría? Claro. El Señor también quiere lo mismo, pero usted tiene que pagar el precio. Esto no es gratis. La salvación es gratis porque Él pagó el precio, pero la sabiduría, hermano, se gana a pulso. Eso es trabajo, eso es esfuerzo. Vea lo que hace. Dice, con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Ese es el precio que hay que pagar. Hay que agarrar los mandamientos y permitir que estén conmigo. Esto quiere decir, no llevar la Biblia ahí todo el tiempo. Es bueno llevar la Biblia, pero ahora ya se ha tecnificado y ahora en su celular usted tiene todas las versiones de la Biblia. Pero no basta con tenerla en el celular o marcar la Biblia en el costado. Hay que apartar el tiempo, hay que planificar, hay que determinar, o sea, y por eso es que siempre estamos constantemente diciendo los pastores, y en la radio escucho lo mismo, el hermano Charles Steinbeck enfatiza lo mismo. Bueno, enfatizaba porque está en la presencia del Señor. El hermano Adrián Royer, uno de los pastores que admiro, hermano.
enfatizaba lo mismo, porque ya están en la presencia del Señor. Él decía, hay que abrir la Biblia todos los días. Y hay que estudiar la palabra todos los días. Hay que alimentarse espiritualmente. El apóstol Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella vayas creciendo, creciendo, creciendo. Y vas madurando y te vas formando. Aquí el salmista dice poéticamente, dice, no me he apartado de tus mandamientos, siempre les tengo conmigo. Verso 99, más que todos mis enseñadores he entendido. Porque el salmista también tenía maestros. Él también aprendió de alguien. Y ese es el proceso que el apóstol Pablo está diciendo. O sea, aprende, vos aprende para que lo que aprendes vayas a enseñar a otros. Y esos otros aprenden y enseñan a otros. O sea, es un ciclo que debe pasar de generación a generación. Los padres tenemos que enseñar a los hijos, para que cuando yo me muera, mis hijos caminen en los caminos del Señor, y que cuando ellos formen sus hogares, tengan sus propios hijos, hagan exactamente lo mismo. Yo tengo que enseñarles para que ellos, cuando ya tengan sus propios hijos, enseñen a sus hijos, pues. Y yo me muera tranquilo. Y los hijos de ellos se van a casar y van a hacer exactamente lo mismo. Eso es el ciclo, ese es el proceso, pero hay que trabajar en esto. Debe ser planificado. Este es, pedagógicamente se conoce como el currículum. O sea, este es el programa. Por eso es que los niños, nuestros hijos, su hijito, ¿en qué grado está, hermano? En tercero. En tercero. Pero tuvo que, para estar en tercero, tuvo que pasar el jardín. Y ahora creo que le ponen otro nombre ya. Inicial 1, inicial 2, inicial 3. De ahí a primero, a segundo, de ahí a tercero. Ese es el proceso, ese es el programa. Y después del otro año va a estar en cuarto. Y ahí tiene su propio programa. Y después en quinto. Y después en sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo. Y pasó al bachillerato, primero de bachillerato. Y después va al final. Y después ya a la universidad. Ese es el proceso. Uno tiene que entrar, es un proceso que dura 8, 10, 15, 20 años, hermano, de estar estudiando. En la Biblia, hermanos, ¿usted piensa que eso es gratis? ¿Usted quiere llegar a ser un hombre sabio? ¿Le encantaría tener la sabiduría, por ejemplo, de Abraham, de Isaac, de Jacob, la sabiduría que tenía Salomón? ¿Le gustaría? Claro, a mí me encantaría, pero hay que pagar el precio, pues, hermano. Hay que pasar el tiempo en esto. Ellos pasaban el tiempo en comunión con el Dios del cielo, hermano. Dios les hablaba y Dios ya dejó la palabra aquí. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Esta es la palabra que me va a hacer sabia. Por eso el salmista dice, oh, cuánto amo. O sea, esa palabra amor, hermano, lo que está diciendo es me deleito. O sea, tengo un placer impresionante. ¿Cómo me encanta estudiar la palabra? Porque esa palabra trae para mi vida, o sea, el alimento para crecer y me hace cada vez más sabio. Dice, más sabio que mis enemigos, más sabio que mis enseñadores. O sea, he aprendido tanto que me he transformado en más sabio que mis propios maestros. ¡Qué barbaridad! Versículo 99, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. El salmista dice, amo tu ley, por eso medito. Me has hecho más sabio que mis enemigos. ¿Sabe por qué? Porque paso constantemente en tus mandamientos. Versículo 99 dice, he sido mejor, o sea, he aprendido, he conocido, soy más sabio que mis propios maestros. ¿Sabe por qué? Porque paso tiempo con la palabra. Verso 100, más que los viejos he entendido. Qué barbaridad, hermano. El salmista dice, mejor que mis enemigos, mejor que mis maestros, más sabio que los propios viejos. Claro, los viejos son, la característica de los viejos, en teoría, debería ser mientras más viejo, más sabio, pues. Y ahí el salmista dice, yo soy más sabio que los propios viejos. ¿Por qué?
En los tres casos, ¿sabe por qué? Porque Él es más sabio que los enemigos, porque pasa con la palabra. Él es más sabio que los propios maestros, porque la palabra es la meditación de todos los días. Él es más sabio que los enemigos y que, o sea, que los viejos, hermano. ¿Sabe por qué? Porque todo el día es mi meditación en la palabra. Todos los días estoy meditando. Entonces usted va a decir, ¿y entonces cuándo trabajo, hermano? Claro, porque eso me va a decir. El salmista dice, todo el día paso meditando. El punto de meditar no es ese. ¿Sí me entiende? Usted se levanta, lee la palabra, lee un capítulo de la palabra y reflexiona todito el día en el capítulo. Así que usted puede irse al trabajo tranquilamente y ir meditando. Carambas, el Señor me dice esta palabra pero ¿qué me querrá decir? Y ahí va meditando, meditando. Se encuentra con el hermano Francisco yéndose a su trabajo. Hermano, vea lo que Dios me dice. Y me dijo estos versículos y le comparto. Y se va a su trabajo y el compañero del trabajo, mira lo que me dijo Dios. Eso es estar meditando, ¿sí me explico? Meditando. La mejor manera de afirmar el conocimiento es cuando usted comparte lo que sabe. Esa es la mejor manera de afirmar el conocimiento, hermano. Es la mejor manera. Yo soy el más bendecido de entre ustedes porque estudio 5, 6, 7 horas este texto que le predico a usted en 40 minutos. O sea, yo soy el más bendecido. O sea, lo que pasa con los maestros, tienen que estudiar un montón, para transmitir a los hijos, a los alumnos, a los hijos, a cualquiera. Es una tremenda bendición, el maestro es más bendecido. Entonces, la mejor manera que hace el salmista es de caramba, por eso es que soy más sabio. Porque agarro la palabra y comparto, y agarro la palabra y doy, agarro la palabra y estoy compartiendo, y cada vez se afirma más en mí el conocimiento, y ¿sabe qué? Yo soy el más bendecido. Por eso el salmista dice, soy más sabio que los enemigos, que los maestros, que los viejos, soy más sabio que cualquiera. ¿Sabe por qué? Porque todo el tiempo estoy meditando en la palabra. Leo el texto y no me olvido, como dice Santiago. No seas así, no vale. No leas el texto bíblico y al salir de la puerta ya te olvidas. No vale. Hay que remoler, hay que traer constantemente a la mente, a la reflexión, hay que reflexionar y sobre todo hay que enseñar o hay que practicar. Ahí se afirma el conocimiento y eso se va transformando en sabiduría. Y pasan los años, hermano, se convierte en una persona sabia. O sea, tiene tanta sabiduría que la gente le pide consejos. Le dice, ¿vos qué harías en esto? Y ahí va a hacer consejos. Y no es su experiencia, sino el consejo de Dios. Así que vea, la primera cosa que yo puedo ver es que la sabiduría es el resultado de la reflexión. Ahora, el salmista está en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan? Pero en el Nuevo Testamento, hermano, la cosa se amplió. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Se acuerda? Jesucristo nos habló un poco acerca de esto, hermano. Jesucristo nos habló en el libro de San Lucas capítulo 10 verso 21, dice la palabra, en aquella misma hora se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, te alabo porque así te agradó que sucedan las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que el Señor Jesucristo estaba hablando, compartiendo y bendiciendo la palabra de Dios, pues. Y vienen los fariseos, los saduceos y le menosprecian y le dicen, ¿con qué autoridad estás enseñando? ¿Quién te dio permiso? A ver, muéstrame el permiso municipal para pararte en el público a predicar la palabra. Y el Señor alaba al Señor, le dice, el Señor Jesucristo alaba a Dios y le dice, Señor, gracias te doy y te alabo. ¿Sabes por qué? Porque escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos, de esos que se creen la mamá de Tarzán, y les enseñaste estas verdades a los sencillos, a los humildes, a los niños. Te alabo. Ahora está hablando de la misma sabiduría.
está hablando de la misma sabiduría. Más adelante en el ministerio de Jesucristo, en el libro de San Juan, dice: yo les he enseñado estas cosas, les dice a los discípulos, pero yo sé que son humanos y se han de olvidar. Pero cuando yo me vaya, voy a enviar a otro de la misma especie, que nosotros le conocemos como el Espíritu Santo de Dios. Cuando yo le envíe al Espíritu Santo de Dios a su vida, el Espíritu, ¿qué va a hacer? Él les va a recordar lo que yo les he enseñado y les va a enseñar otras cosas que ustedes no saben. Entonces, hermano, vea, el salmista estaba en el Antiguo Testamento y él dice: el conocimiento es bueno, ¿dónde se adquiere? En la palabra. Y la sabiduría es extraordinaria, ¿dónde se consigue? Al reflexionar la palabra. Y tiene razón, así es. Pero en el Nuevo Testamento se acumula un poquito más. O sea, hay una nueva bendición. ¿Se acuerda que la palabra en Primera de Corintios capítulo 6, verso 19 dice? ¿Qué dice? Somos templo del Espíritu Santo. Eso. ¿O no sabéis que sois templo del Espíritu Santo y que no sois vuestros y que el Espíritu Santo vive dentro de vuestro corazón? Es una linda promesa, ¿se recuerda? Y entonces, unido esto con lo que dice el Señor Jesucristo, yo voy a enviar al Espíritu Santo a su vida, y el Espíritu ya vino, está con nosotros. Entonces dice: Él será el gran maestro, Él les va a enseñar. Ustedes estudien la palabra y el Espíritu Santo que vive dentro de ustedes, ¿sabe qué va a hacer? Les va a enseñar todos los detalles para que ustedes entiendan y que su sabiduría vaya creciendo, y que esa sabiduría impacte la conducta, la vida, la manera como se conducen en esta tierra. Así que el salmista no tenía esa ventaja, hermano. Él solo estudiaba la palabra y sacaba todo el jugo de la palabra. Pero nosotros podemos sacar el jugo de la palabra y arrimarnos, apoyarnos y usar el poder del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo y la palabra, hermano, unidos hacen una cosa extraordinaria en nuestra vida. Y nos lleva de victoria en victoria, de gloria en gloria. Y nos va a ir bien en la vida. El Espíritu es el que nos va a decir: por aquí, hijo. El Espíritu es el que nos va a decir: por acá. Y la palabra nos dice: esto no hagas. Y el Espíritu nos dice: no hagas. Y cuando no hacemos, nos va bien, facilito. Esa es la manera de cómo debemos conducirnos. Esa es la ventaja que tenemos como creyentes. El punto de todo esto, mis queridos hermanos, es que aceptamos a Cristo y somos libres para vivir como la gana nos da la vida cristiana. Y no es así. El Señor dice: estabas esclavo del pecado. ¿Se recuerda el libro de Romanos? Estabas esclavo del pecado, yo te saco de tu esclavitud y te pongo en Cristo. Cristo es el nuevo amo. Ya no es el pecado el amo, ahora es Cristo. O sea, nosotros cambiamos solamente de amo. No somos libres para hacer lo que la gana nos da. Eso es libertinaje. Nunca vamos a tener ese privilegio de vivir como la gana nos da. Salimos de la esclavitud del pecado o del diablo y estamos bajo la esclavitud del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dice: mi carga es ligera, es fácil. Mi carga es suave, es facilita. Yo no les exijo gran cosa. Lo único que les pido es que me amen y me obedezcan. Sigan. Eso es lo único que pido. Pero el ser humano quiere más. Quiere decirle: déjame vivir mi vida. Quiero vivir como yo quiero. Eso es lo que dice el ser humano. Pero ¿sabe qué pasa? El ser humano lo que realmente está pidiendo es: déjame vivir conforme a mis propios deseos. A mis propios deseos. Hermanos, regresando al Salmo, el salmista dice, meditando en la palabra: reflexione, estudie, aprenda por todos los medios, de manera privada, de manera en grupo, entre al instituto, inscríbase en algún curso, vea la manera de cómo aprender Biblia, aprenda Biblia. Y la otra cosa es que aprenda a someterse
al Espíritu Santo. Póngase bajo las órdenes del Espíritu Santo. Está sonando esa cosa. Trata de bajarle. Eso. Entonces, hay que someterse al Espíritu, ¿cierto? Hay que someterse. Señor, ¿qué tengo que hacer? Eso es lo más sabio que puede hacer uno. Estudie palabra, acumule conocimiento, permita que la palabra llegue. Y la otra cosa es, sométase al Espíritu, póngase bajo las órdenes de Él. El apóstol Pablo dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay destrucción, más bien sean llenos del Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es, así como el trago controla a un borracho, así el Espíritu debería estar controlando a los creyentes. Deja que el Espíritu te controle y acumula bastante conocimiento de la palabra y Dios va a usar esto. Dios va a usar la palabra para bendecirte en gran manera. Y en esto hay que invertir plata, tiempo, esfuerzo, dedicación, hasta el clímax de lo máximo de lo máximo. Esto es la mejor herencia que uno puede dejarles a los hijos, hermano. A mis hijos les hago estudiar bastante la palabra, hermano, porque es la mejor herencia. Plata no, pues no tengo, no les voy a dejar nada porque no tengo. ¿Qué le vamos a hacer? Pero les hago estudiar la palabra, y el conocimiento de la palabra, mis hermanos, es la mejor herencia que puedo dejarles. Eso es lo que dice la palabra. La segunda cosa que veo ahí en el Salmo 119, bueno, la primera se recuerda, no se olvide, la sabiduría es el resultado de la reflexión. No va a haber sabiduría si no hay reflexión. El salmista nos desafía diciendo, oh, cuánto amo yo tu ley. Le pregunto antes de pasarles puntos, ¿cuánto ama usted la ley? ¿Cuánto ama la palabra? ¿Cuánto le ama, hermano? De veras. Porque el salmista dice, evidencia de que amo la palabra, ¿qué hace? Medito todo el día. Eso es evidencia. Paso todo el tiempo, pues. Paso todo el tiempo con el objeto que amo. Facilito. ¿Está enamorado? Perfecto. ¿Con quién quiere estar? Claro, es facilito. El guambra, le amo con todo el corazón a la guambra. Perfecto. ¿Dónde está la guambra? Si se desaparece en la casa, ¿dónde estará? Claro, está ahí donde la guambra, pues. Es lógico, porque le ama. Entonces acá dice, ¿cuánto amo yo tu palabra? Perfecto, muy bien, dice el Señor. ¿Me amas tanto? Perfecto. ¿Dónde pasas tu tiempo? Y ese es el punto. El salmista dice, yo le amo a Dios con todo mi corazón, amo la palabra, pero con todas mis fuerzas. Por eso es que paso todo el tiempo en la palabra. Porque le amo. Porque si no, como dice Primera de Juan, o sea, estamos hablando solo de palabra. Señor, te amo, pero no puedo pasar el tiempo, estoy tan ocupado, algún rato me voy a acercar a ti. Y me quedo, entonces no digas que me amas. En Primera de Juan no nos gusta escuchar esto, pero en Primera de Juan dice, eres un mentiroso. Eres un mentiroso, no le amas al Señor. Son solo palabras. Entonces aquí el salmista expresa poéticamente, pero el mismo principio. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es mi meditación. Evidencia de que te amo es que paso contigo. Ese es el punto. Entonces, por eso la pregunta a usted, ¿cuánto ama al Señor? ¿Cuánto le ama? ¿Cuánto le ama a la ley? ¿Cierto? Pasemos de punto. La segunda cosa que quiero enseñarle está en el versículo 102. 102, ¿no es cierto? Vea lo que dice ahí, el 102. El 102. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. ¿Qué es lo que el versículo está diciendo? No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. ¿Qué es lo que el pasaje está diciendo? ¿Qué le viene a la mente, hermano? Lo consideró como el mejor maestro. Eso. Ese es el énfasis de ese versículo. El tú tiene el énfasis, hermano. Ahora, ¿quién es el tú en el versículo? Leamos de nuevo. Dice, no me aparté de tus juicios porque tú. Ese es el énfasis que tiene en el versículo. Dice tú, ¿quién es el tú primero? Dios. ¿Quién es el tú? Es Dios. Tú eres mi maestro, dice el salmista. Tú me estabas enseñando. Tú me estabas enseñando. Dice, me enseñaste. Ahora, hermano, tú me has instruido. Tú eres el que me prescribiste todo el pasaje.
Ahora, hermano, el punto de esto es que el segundo punto dice descripción de el que garantiza la verdad bíblica. El maestro no es el que salió de la Universidad Central. No, porque estudió en el seminario tal. No es el maestro. Ese no es el maestro que el salmista tenía. El maestro que el salmista tenía era Dios mismo. Ahora los maestros sabemos de esto, hermano, y más los maestros de los niños de 3, 4 años, de los barrios, hermano. Oye, yo me impresiono, hermano. Qué paciencia la de esa gente, hermano. A ver, mijito, vamos a estudiar la A. Y le ponen la A, es la foto. A ver, copie, mijito. Y no pueden ni hacer ni la bomba, hermano. Entonces, ¿qué hacen los maestros? Se inventan métodos, maneras, formas para hacerle aprender al muchacho. Y ahí se arrodillan, se tiran, le agarran de la manito. Pero se hacen 8, hermano, para tratar de que el muchacho aprenda. Imagínese a Dios tratando de que aprendamos Biblia. A ver, mijito de la manito, venga, repita conmigo. A ver el versículo. ¿Cómo les venía? Pues aquí. A ver, mijito, repita. A ver, está ahí. A ver, se traba. Y a ver, esta sigue, ahí va. Imagínese a Dios enseñándonos la palabra. Y esa es la paciencia que ha tenido Dios con cada uno de nosotros en el transcurso de toda nuestra vida. Imagínese lo que es eso. El salmista dice, gloria a Dios, porque el maestro no es cualquiera. El maestro, mi maestro, ¿sabe quién es? Es el Dios Todopoderoso, el que nos dio la palabra, el que nos dice la verdad. Y más que eso, en el Nuevo Testamento encontramos otra revelación, hermano. Porque aquí el salmista se contenta y dice, el maestro que me dio la ley, ese es mi maestro, ese es el que me está enseñando a mí. Es una bendición, ¿sí o no? Pero vamos al Nuevo Testamento. ¡Qué tremendo! Acá viene Jesucristo, que es el verbo, que es la palabra, y Él, ¿sabe qué hace? No solo nos enseña, sino que nos modela. Nos dice, así tienes que hacer, mijo. Ve, dice la Biblia, así dice la Biblia, y así tienes que hacer. ¿Sí me explico? Él dice y hace, claro. Eso debe ser un maestro, el decir y hacer. Respaldar su vida, con su vida, lo que está enseñando. Pero más que eso, hermano, es tremendo. En el Nuevo Testamento estamos tremendamente bendecidos, porque el salmista dice, el maestro es Dios, y con eso se contenta y se esfuerza en estudiar, en obedecer y adquiere sabiduría. Pero en el Nuevo Testamento ya tenemos un modelo. Eso es tremendo. Pero más que eso, hermano, ¿sabe qué pasa? El Señor es el que quita el velo que nos cubre para no entender. O sea, por eso es que no hay manera de decir, es que estoy bien y todavía no avanzo, se me olvida ni toda la vaina, nada de cuentos. El Señor dice, yo te doy la verdad, te modelo, te enseño y sobre eso te ayudo en la mente para que tu mente pueda captar todo el conocimiento que necesitas. O sea, en otras palabras, lo único que Dios espera, ¿sabe qué es? Es la pura disposición de nuestro corazón. Lo único que Dios necesita es decirle, Señor, como dice el versículo 97, Señor, cuánto amo tu palabra. Eso es disposición, eso es deseo, eso es actitud de parte de la persona, y el resto hace Dios, hermano. Porque Él ya nos reveló todo, Él ya nos dio 66 libros que están aquí. Él ya nos dio, primera cosa. Y esta es la verdad, hermano. Él ya nos dio, aquí está el conocimiento. Quiere consejo para lo que quiera en la vida, aquí está. Ya nos dio, hermano, aquí está. La otra cosa que ya nos dio, nos dio salvación. Por lo tanto, el Espíritu Santo de Dios ya está con nosotros. Ya nos dio. Y ya tenemos la promesa de que Él nos ha dado la verdad, de que Él nos va a enseñar a través de su Espíritu. Ya tenemos la promesa, hermano. Ya tenemos. ¿Qué nos hace falta? Hay que matricularse. Porque es como el sistema educativo. El gobierno ya tiene establecido las escuelas
ya tiene el pensum, ya tiene los maestros, ya tiene todo. Pero hay muchachos que no van a la escuela y están en el analfabetismo. ¿Qué está faltando? Señores, tengo la disposición de aprender, no quiero quedarme burro el resto de mi vida, voy a aprender. Quiero ser alguien, voy a pasar la escuela, voy a ir al bachillerato, me voy a la universidad, me voy a graduar. Pero hay que tener la disposición, hay que tener el deseo. Por eso me impacta el versículo 97 que dice el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley. Ahora, el maestro está dispuesto, ya nos dio todo, el material, ya nos dio el libro, no hay que ir a la librería a comprar, ya tenemos la lista de útiles, ya está, toda la verdad aquí está acumulada en la Biblia, todo ya está, lo único que espera es la disposición del puro corazón. Versículos 103 y 104 para terminar, mis queridos hermanos, es que los gustos, escuche esto, los gustos se adquieren por decisión propia. Es que esto, hermano, es cuestión de la verdad es que estoy aburrido leer la Biblia, yo leo y no entiendo nada. He escuchado un montón de veces eso, hermano. ¿Y saben qué pasa? Es actitud frente a. Los gustos se desarrollan a través de la vida y por decisión propia. Puros gustos, hermano. Son hábitos que adquirimos a través de la vida. Son hábitos. Vea lo que dice el texto bíblico. Versículo 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Eso es decisión del salmista. Esto es rico, es delicioso. Es como cuando usted se va a comprarse, qué sé yo, una Big Mac en McDonald's, ¿no es cierto? Una grandota ahí. Imagínese calientita. Ahí la carnecita ahí está, pero calientita, el pancito ahí, y la lechuga, el quesito ahí, con una tacita de chocolate caliente, agüita, hermano. Pastor. Se le hace agua a la boca. O sea, el salmista dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras. O sea, es decisión, o sea, uno decide, hermano. El salmista dice: wow, pero, o sea, yo le digo esto de McDonald's solo para que usted, o sea, se imagine, y seguro que va a salir y se va a ir a McDonald's a comprar. Se va a ir a comprar. O sea, hermano, ese es el punto de la palabra, es decisión personal de cada uno. Yo decido el gusto, yo debo decidir el gusto que debo tener por la palabra. Y claro, si le decimos a un bebé que nunca ha comido una hamburguesa, lo que le acabo de describir, la hamburguesa te hace agua a la boca, dice: no sé ni de qué me estás hablando, porque eso es hábito. Si usted se habitúa a anhelar la palabra, como el salmista dice: cuánto amo, en el verso 97, y en el 103 dice: cuán dulces son a mi paladar la palabra, es hábito. Es una decisión personal a través de la vida que usted decide hasta que se convierte en un hábito. Los grandes estudiosos del ser humano, los psicólogos, dicen que cuando uno hace 21 veces lo mismo, ya se convierte en hábito. En hábito. Así dicen los estudiosos. La Biblia tiene razón cuando dice: haz lo mismo, y te das cuenta, ya necesitas. Ya estuvo, eso es un hábito. Entonces, esto se desarrolla. Ahora, el punto de esto es la opción del verso 104. Vean lo que dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, ¿qué dice? He aborrecido todo camino de mentira. Y ya está. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere en la verdad. Lo que quiere decir es eso: yo decido, hermanos, yo decido, y lo que decides constantemente se convierte en un hábito, y después necesitas. Eso es lo que está diciendo. Si decides vivir en la palabra todos los días, amas la palabra, buscas consejo de la palabra, se va a convertir en un hábito al punto de que cuando no tengas palabra vas a necesitar. Eso es lo que está diciendo. Pero si decides por el otro camino,
Si decides vivir en la carne, en los deseos, en el pecado, hermano, vas a ir por el camino del pecado, a tal punto de que te gusta y se convierte en un hábito. Y cuando no tienes el pecado que practicas normalmente, ¿sabes qué pasa? Necesitas el pecado. Entonces, aquí te da dos opciones. ¿Qué hábito? Por eso le puse de título: los gustos se adquieren por decisión propia. Facilito. Ahora, el punto del pecado es que está metido dentro de nosotros. Así nacemos, pues. Y solo es un pingazo, una chispa, un empuje, una tentacioncita y ya nos vamos. Porque el pecado está dentro de nosotros. Eso es lo que aprendimos en el libro de Romanos. Nacemos en pecado y solamente es una chispita para que nos vayamos tras del pecado. Por eso, hermanos, tengo algunos consejos. Por eso, porque, hermano, usted decide, no se olvide de esto, usted decide, los gustos se desarrollan. Si usted decide por la palabra, es una decisión. Si usted decide vivir en el pecado, en la carne, es una decisión. La desventaja de todos de estos dos, hermano, es que esto es impulsado por la carne, por el pecado que vive dentro de nosotros. Esa es la desventaja. Entonces, frente de eso, viene, usted acepta a Jesucristo y Dios le pone el Espíritu Santo, que le da poder. El pecado siempre va a estar ahí, hasta que nos muramos. Pero Dios pone el Espíritu Santo, ¿se recuerda? Y esto debe darnos poder. Entonces debemos deliberadamente decidir vivir por el Espíritu, ¿sí me entienden? Vivir por el Espíritu, decidir. No deje que la carne se vaya, no deje. No decida por acá. Por eso hay un montón de exhortaciones, mis hermanos. Vea, le voy a anote tal vez por ahí. Vea, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 11 al 25. No le voy a leer todo, solo el 4. Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 11 al 25. Leeráse. Yo le voy a leer solamente el versículo 11. Vea, dice: amados, el apóstol Pedro dice: amados, os ruego como a extranjeros y a peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan en contra de vuestra alma. La exhortación es sumamente clara. Tienes dos opciones: vives por la palabra, amas la palabra, te deleitas en la palabra, o vives en el pecado, en la carne. Si vives por la palabra, se hace hábito. Si vives en la carne, se hace hábito. Es tu decisión. Por eso el ruego acá dice: os ruego por la misericordia de Dios, abstente de vivir en la carne, porque te va a esclavizar. Vas a hacerte un hábito y vas a vivir en conforme a la carne. Primer consejo, leerás Gálatas capítulo 5, el apóstol Pablo, versículo 16 al 26. Anote y estudiará en la casa. Le voy a leer solamente un versículo ahí. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué le está diciendo? Exactamente lo mismo. Vive por el Espíritu, la palabra. El enfoque es la palabra. Decide por esto. No satisfagas los deseos de la carne. Hay que batallar contra eso. Igualito que el apóstol Pedro. Igualito, hermano. Otro pasaje, Juan capítulo 14, verso 26. Bueno, ahí nos dice que: mas el Consolador, el Espíritu, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas estas cosas, y os recordará todo lo que les he dicho. ¿Cierto? O sea, viva sujeto al Espíritu. En Gálatas capítulo 5, verso, bueno, ya leímos ese. Colosenses 3:5, vea, el mismo consejo del apóstol Pablo. Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Facilísimo. Una tremenda exhortación. ¿Quién tiene que hacer morir? Yo. Esto nadie le va a dar haciendo, hermano. Es una decisión que usted debe tomar. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. ¿Qué significa hacer morir? No dejes que eso te controle, vas a un lado. Ya no puede, claro, ya no puede hacer, ya no puede controlarte, pues. Simplemente dale muerte a eso, pues. Es como la orden que le dio Dios. La orden que le dio Dios ¿cómo se llama? Al primer rey, ¿cómo se llamaba? Saúl. Le dice: anda
y mata a todos los amalecitas. ¿Oíste? ¡Mátales! Que no quede nadie. Y se le fue la orden, ¿se recuerdan? Y él va, dice, no se tan mal, mata a todos. Y no hizo. ¿Sabe qué pasó? Le perdonó al rey la vida. Y a un montón de vacas y toda la vida. Pero ¿sabe qué pasa? Le perdonó la vida al rey. Y viene Dios y le dice, ¿qué pasó? ¿Por qué no le mataste? Samuel, hazme el favor de cumplir la orden. Y va Samuel y le quita la vida. Y lo triste, ¿sabe qué es? Es que por no acabar con todos los amalecitas quedaron vivos, se fueron huyendo, se corrieron y se agruparon más allá. Años después, hermano, fueron los amalecitas los que le acabaron matando a él. ¿Qué nos enseña esto? Así es. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios tiene la razón y hay que obedecerle. Más que eso, hermano, ¿sabe qué pasa? Si no le mato al pecado, ¿sabe qué va a hacer el pecado? El pecado me mata a mí. ¡Facilito! Por eso la exhortación es duro. Dice, caramba, batalla contra esto, mátale, destrúyele. No permitas que tenga ventaja. Porque si no haces esto, el pecado sí te va a matar. Así que por tu bien, escucha esto, dice la palabra. Entonces, si hay un montón de citas bíblicas. Por ejemplo, Santiago 4:2 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar y combatir y luchar, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. ¡Qué barbaridad! O sea, primera de Juan 2:17. Vean, el mundo pasa y sus deseos. No te dejes engañar, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Ese permanece. Ese que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Dios vino para darnos vida y vida en abundancia. No es mentira, es la pura verdad. Él no nos miente, pero hay que caminar en la sabiduría que Él nos dio. ¿Cómo se acumula sabiduría? Con estudiar la palabra. Sométase al Espíritu. No se engañe, el Señor es mi maestro, el Espíritu está ahí para enseñarnos y podemos adquirir tremenda sabiduría. Pero al final, usted decide si vive por el Espíritu o si vive por la carne. Y de ambos puede hacerse un mal. Eso es lo que nosotros conocemos, el alcohólico. ¿Quién es? El alcohólico es la persona que decidió voluntariamente pegarse los tragos todos los días. Hasta el punto en el que el trago después dice, si no me tomas, te friegas. Ya le controla el trago. Claro. Se levanta y abre los ojos y dice, trago. Y se va a comprar alcohol. Ese es un alcohólico. Un drogadicto es exactamente lo mismo. Fuma, se toma o se inyecta lo que quiera. Todo el tiempo, durante un buen tiempo, se acabó. El hábito le controla. Por eso las exhortaciones bien serias, batalla contra eso. No le des chance, mátale. Porque si no, eso te va a matar. Eso te va a matar. Padre, ayúdanos, mi Dios, ayúdanos, mi Señor. Con tu sabiduría, con tu palabra, con tu espíritu, ayúdanos, mi Señor, a ser sabios y a tomar buenas decisiones. Si hay pecados que nos están atormentando y nos están queriendo esclavizar, mi Dios, danos el poder, la victoria, danos la fuerza para matar a este pecado, mi Dios, y que podamos vivir libres para la gloria de tu nombre. Señor, pedimos que tu poder, que tu amor, que tu misericordia, que tu paz esté con nosotros, así como estuviste con el salmista. Pero también, Señor, ayúdanos a amar la palabra, a buscar consejo de ella, a someternos a tu espíritu y a vivir la vida cristiana de tal manera que pueda producir gozo en nuestro corazón, pero también gozo en tu corazón por la manera en cómo vivimos. Señor, en tus manos nos encomendamos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.